Hubo un tiempo en el que Edith González era la actriz más hermosa y talentosa de las telenovelas mexicanas. La mujer cuyo rostro perfecto y cuyo talento innegable la convirtieron en un ícono de Televisa durante más de 4 décadas. La profesional impecable que podía hacer drama, comedia y todo lo que se le pusiera enfrente. Pero si supieras la verdad completa sobre sus últimos años, si entendieras lo que estaba ocultando mientras seguía trabajando en la televisión, si conocieras la batalla silenciosa que libraba contra un cáncer devastador que eventualmente la consumió, verías una tragedia que es casi imposible de procesar. Y lo que descubrirás en este video sobre cómo fue diagnosticada con cáncer de ovario en el año 2016 y decidió mantenerlo en secreto, o sobre cómo continuó trabajando mientras el cáncer crecía dentro de ella, sobre el deterioro físico brutal que eventualmente se volvió imposible de ocultar, sobre cómo murió a los 54 años después de una batalla que libró mayormente en privado, y sobre el precio terrible que pagó por ser tan fuerte que no permitió que nadie viera cuánto estaba sufriendo, cambiará por completo tu forma de ver a una de las actrices más queridas de México. Esta es la historia completa que casi nadie conoce sobre Edith González, o más precisamente, es la historia de Edith González Fuentes, nacida el 10 de diciembre del año 1964 en Monterrey, Nuevo León. La niña que comenzó a actuar a los 5 años, que se convirtió en estrella infantil y luego en una de las actrices más respetadas de su generación, y que protagonizó las telenovelas más exitosas de Televisa durante décadas, pero que en el año 2016 recibió el diagnóstico que cambiaría todo: cáncer de ovario, y que tomó la decisión de mantenerlo en secreto del público, de seguir trabajando como si nada pasara, de seguir siendo la Edith González, hermosa y fuerte, que todos conocían, mientras por dentro libraba una batalla que eventualmente perdería, y que murió el 13 de junio del año 2019, a los 54 años, demasiado joven, demasiado injusto, dejando una hija adolescente y un legado de fortaleza que era tanto admirable como devastador. Pero antes de llegar a esos últimos años desgarradores, donde el cáncer consumió su cuerpo, mientras ella se negaba a rendirse, necesitas entender quién era Edith González en su apogeo. Porque sólo cuando comprendes lo hermosa que era, lo talentosa que era, lo profesional que era, puedes entender por qué la idea de ser vista como débil o enferma debe haberle aterrorizado. ¿Por qué eligió ocultar su enfermedad en lugar de buscar la simpatía del público? ¿Y por qué trabajó hasta que su cuerpo literalmente no pudo más? Porque para Edith, ser actriz no era solo su trabajo, era su identidad completa. Y espera a escuchar sobre Doña Bárbara y sobre cómo ese fue el papel que la consagró como una de las grandes. Porque ese momento de triunfo en su carrera hace que su final sea aún más trágico. Estamos en los años 80 y 90, la época dorada de las telenovelas mexicanas. Y Edith González es una de las estrellas más brillantes de Televisa, la cadena de televisión más poderosa del mundo hispanohablante. Según cuentan quienes trabajaron con ella durante esos años, Edith no era solo una actriz hermosa. Había muchas mujeres hermosas en Televisa. Era una actriz con un talento genuino. Podía hacer los papeles dramáticos que te rompían el corazón. Podía hacer la comedia que te hacía reír. Y podía hacer los personajes complejos que requerían un rango que pocas actrices tenían. Físicamente, Edith en su apogeo era absolutamente espectacular.
alta para los estándares mexicanos. Medía aproximadamente 1,73 m, delgada, pero con las curvas en los lugares correctos. Un rostro con los rasgos perfectamente simétricos, los ojos grandes y expresivos, la nariz perfecta, la boca sensual, y un cabello castaño abundante que caía en las ondas perfectas. Pero más allá de la belleza física, Edith tenía una presencia. Cuando entraba a una habitación, las personas la notaban. Cuando estaba en la pantalla, era imposible mirar a otra persona. Era el tipo de carisma que no se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes, y Edith lo tenía en abundancia. Su carrera comenzó cuando era una niña. Hizo su debut en la televisión a los 5 años, y durante su infancia y adolescencia apareció en múltiples telenovelas, en los papeles secundarios. Estaba aprendiendo el oficio, desarrollando sus habilidades y preparándose para el estrellato que vendría. Su primer papel protagónico importante llegó en el año 1993 con Corazón Salvaje. La telenovela fue un éxito masivo, no solo en México, sino en toda América Latina. Y Edith, interpretando a Mónica, se convirtió en una estrella genuina. No era solo otra actriz bonita, era una actriz que el público amaba, en quien creían y a quien querían ver una y otra vez. Después de Corazón Salvaje, vinieron más éxitos. Salomé, en el año 2001, fue otro hit masivo. Edith interpretaba a una mujer seductora y manipuladora, un papel que era completamente diferente de los personajes más inocentes que había hecho antes, y demostró que tenía el rango para hacer cualquier cosa. Y luego, en el año 2008, llegó Doña Bárbara. Este fue el papel que muchos consideran el mejor de su carrera. Edith interpretaba a una mujer dura, compleja, atormentada, un personaje con las capas y la profundidad que rara vez se ven en las telenovelas. Y su actuación fue tan poderosa que ganó múltiples premios y el reconocimiento crítico que solidificó su estatus como una de las grandes actrices de su generación. Durante todos estos años, de los 80 hasta los 2010, Edith también tuvo una vida personal que era típicamente complicada de las vidas de las estrellas. Se casó, se divorció, tuvo una hija, Constanza, en el año 2004 con el político Santiago Creel, y esa hija se convirtió en el centro de su mundo de formas que su carrera nunca había sido. Según quienes la conocían bien, Edith era una madre devota. A pesar de las demandas de su carrera, las grabaciones largas, las giras promocionales, las obligaciones constantes, siempre hacía tiempo para Constanza. Era el tipo de madre que iba a todos los eventos escolares, que ayudaba con la tarea, y que se aseguraba de que su hija supiera que era amada por encima de todo. Recuerda esto sobre su éxito masivo y su devoción a su hija, porque en unos minutos, cuando lleguemos al diagnóstico del cáncer, entenderás que Edith no estaba luchando solo por su propia vida. Estaba luchando por poder ver a su hija crecer, por estar ahí para Constanza durante los años cruciales de su adolescencia. Y esa motivación, ese deseo desesperado de ser madre por más tiempo, fue probablemente lo que la mantuvo luchando, incluso cuando la batalla parecía imposible de ganar. Y espera a escuchar sobre el momento exacto cuando recibió el diagnóstico, porque ese fue el momento que dividió su vida en un antes y un después. En el año 2016, Edith González comenzó a experimentar los síntomas que eventualmente la llevarían a consultar con los doctores. Según se dice, los síntomas eran relativamente vagos al principio. Un dolor abdominal que no desaparecía, una sensación de hinchazón
tal vez algunos cambios en los hábitos digestivos. Eran los síntomas que muchas mujeres podrían atribuir al estrés o a los problemas menores. Pero Edith, siendo la profesional responsable que era, decidió hacerse los exámenes, y esos exámenes revelaron algo devastador. Tenía cáncer de ovario. Y según los reportes médicos que eventualmente se hicieron semipúblicos, o era un cáncer agresivo que ya estaba en una etapa avanzada. El cáncer de ovario es uno de los más letales para las mujeres. Es llamado el asesino silencioso, porque frecuentemente no presenta los síntomas hasta que está en las etapas avanzadas. Para el momento en que las mujeres lo descubren, frecuentemente ya se ha extendido más allá de los ovarios a otras partes del abdomen. Los doctores le explicaron la gravedad. Iba a necesitar una cirugía para remover el tumor. Iba a necesitar la quimioterapia, probablemente múltiples rondas. Y las probabilidades de supervivencia a largo plazo no eran tan buenas como ella habría esperado. Para cualquier persona, ese diagnóstico sería devastador. Pero para Edith González, a los 51 años, con una hija de 12 años, en medio de una carrera exitosa, debe haber sido absolutamente desgarrador. Su vida, que había sido tan perfecta en tantas formas, acababa de cambiar de maneras inimaginables. Y fue en ese momento que Edith tomó una decisión que definiría cómo viviría sus últimos años. Decidió mantener su diagnóstico en secreto del público. No haría un anuncio dramático. No buscaría la simpatía. No se convertiría en Edith González, la víctima del cáncer. En lugar de eso, seguiría siendo Edith González, la actriz. Y lucharía su batalla en privado. Según ha dicho su familia después de su muerte, Edith tomó esa decisión por múltiples razones. Parte era privacidad. Quería controlar quién sabía sobre su enfermedad y cómo la trataban. O parte era proteger a su hija. No quería que Constanza tuviera que lidiar con la atención pública sobre la enfermedad de su madre. Y parte era profesional. No quería ser definida por su enfermedad. No quería que los productores la vieran como un riesgo. No quería perder los papeles porque la gente la veía como enferma. La cirugía se llevó a cabo. Según los reportes, fue una cirugía mayor que removió el tumor y probablemente otros tejidos afectados. La recuperación fue difícil. Este tipo de cirugías siempre lo son. Pero Edith, con su determinación característica, se recuperó lo suficiente como para comenzar la quimioterapia. Y espera a escuchar sobre cómo manejó la quimioterapia mientras seguía trabajando. Porque lo que viene sobre su determinación de mantener su carrera activa, incluso mientras los tratamientos la debilitaban, es la parte que revela tanto su fortaleza como la negación que eventualmente le costaría todo. Si estas historias sobre cómo las figuras públicas luchan en silencio con las enfermedades devastadoras y sobre el precio de mantener una imagen perfecta mientras estás muriendo te conmueven, si quieres entender las batallas invisibles que nuestros ídolos libran lejos de las cámaras, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí contamos las historias completas, las luchas que nadie ve, el dolor que se oculta detrás de las sonrisas profesionales. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre cómo Edith trabajó hasta el final es devastador. La quimioterapia para el cáncer de ovario es brutal. Los medicamentos que se usan son extremadamente tóxicos. Tienen que serlo para matar las células cancerosas, pero en el proceso también dañan las células sanas. El resultado es una lista larga de los efectos secundarios que pueden ser debilitantes. Los efectos secundarios típicos incluyen la náusea severa, el vómito,
La fatiga extrema que hace que incluso las actividades simples sean agotadoras. La pérdida del cabello. Uno de los efectos secundarios más visibles y más angustiantes para muchas mujeres. Los cambios en la piel, los problemas con el apetito y un sistema inmunológico debilitado que hace que seas vulnerable a las infecciones. Edith experimentó todos estos efectos secundarios, pero de formas que el público no vio. Porque incluso mientras estaba en la quimioterapia, Edith seguía trabajando, seguía aceptando los papeles, seguía apareciendo en los eventos públicos y seguía manteniendo la apariencia de que todo estaba bien. En el año 2017, mientras estaba en medio del tratamiento, Edith protagonizó la obra de teatro Aventurera. Era un papel físicamente exigente que requería bailar, cantar y tener la energía alta noche tras noche. Para cualquier persona sería desafiante. Para alguien en la quimioterapia debe haber sido casi imposible. Pero Edith lo hizo. Usaba las pelucas para ocultar la pérdida del cabello. Usaba el maquillaje para ocultar la palidez de su piel. Y sacaba la energía de algún lugar profundo dentro de ella para dar las actuaciones que el público esperaba. Según los compañeros del cast que trabajaron con ella durante ese tiempo, hubo momentos donde era obvio que algo estaba mal. Edith se cansaba más fácilmente. A veces tenía que tomar los descansos extra. Y ocasionalmente se veía frágil de formas que no eran características de ella. Pero cuando le preguntaban, Edith minimizaba. Decía que era simplemente el cansancio del trabajo, que estaba lidiando con un problema de salud menor, pero nunca reveló la verdad completa, que estaba luchando contra un cáncer que estaba tratando de matarla. Y aquí está la pregunta que muchas personas se hicieron después de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no se tomó un descanso? ¿Por qué no anunció su enfermedad y se enfocó completamente en su tratamiento y recuperación? ¿Por qué siguió empujándose cuando su cuerpo claramente necesitaba descanso? Las respuestas probablemente son complejas. Parte era probablemente la negación, la idea de que si seguía viviendo normalmente, la enfermedad no era real. Parte era probablemente el miedo de que si se rendía a la enfermedad, aunque fuera temporalmente, nunca recuperaría su vida normal. Y parte era probablemente la identidad. Edith era una actriz. Eso era quien era. Y dejar de actuar era admitir que el cáncer había ganado. Durante el año 2017 y principios del año 2018, hubo los momentos donde parecía que Edith estaba ganando la batalla. Completó las rondas de quimioterapia. Los exámenes mostraban que el tumor había respondido al tratamiento. Y hubo la esperanza, tanto de Edith como de su familia, de que tal vez había vencido el cáncer. Edith misma habló en algunas entrevistas durante ese período, sin revelar exactamente qué tipo de cáncer tenía, sobre estar en remisión. Usaba ese término con la esperanza, con el alivio, con la creencia de que lo peor había pasado, pero con el cáncer de ovario, especialmente en las etapas avanzadas, la remisión frecuentemente no es permanente. El cáncer puede regresar, y cuando regresa, frecuentemente es más agresivo y más difícil de tratar que la primera vez, y eso es exactamente lo que le pasó a Edith. En el año 2018, los exámenes revelaron que el cáncer había regresado. La recurrencia. Las palabras que ningún paciente de cáncer quiere escuchar. El tumor estaba creciendo nuevamente, y esta vez las opciones de tratamiento eran más limitadas. Los doctores le explicaron que necesitaría más quimioterapia, probablemente tratamientos más agresivos, y que las probabilidades de otra remisión eran menores que la primera vez.
Era noticia devastadora que debe haber roto cualquier esperanza que había estado manteniendo. Pero Edith, con su determinación característica, decidió luchar nuevamente. Comenzó otra ronda de la quimioterapia y continuó trabajando, continuó apareciendo en público y continuó manteniendo la fachada de que todo estaba bajo control. Y espera a escuchar sobre los últimos meses, cuando el deterioro se volvió imposible de ocultar. Porque lo que viene sobre las fotografías que comenzaron a circular y sobre cómo el público finalmente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal, es la parte que muestra que incluso la fuerza más grande tiene sus límites. Durante los primeros meses del año 2019, comenzaron a circular las fotografías de Edith que mostraban un cambio dramático en su apariencia. Las fotografías de los eventos públicos, de los aeropuertos, de las salidas casuales, y en todas ellas era obvio que algo estaba mal. Edith había perdido una cantidad significativa de peso. El rostro, que había sido lleno y hermoso, ahora estaba demacrado. Los pómulos, que una vez habían sido sutiles, ahora eran prominentes, de formas que sugerían la pérdida extrema de grasa facial. Y sus ojos, que siempre habían sido brillantes y llenos de vida, ahora tenían una calidad hundida y cansada. Su piel también había cambiado. Tenía una palidez que el maquillaje no podía ocultar completamente, y una textura que sugería que su cuerpo estaba bajo un estrés extremo. Era el tipo de cambios que cualquier persona familiarizada con el cáncer avanzado reconocería inmediatamente. Y su cabello, que siempre había sido abundante y hermoso, estaba visiblemente más delgado. La quimioterapia había tomado su precio. Y aunque usaba las pelucas para los eventos formales o en las fotografías casuales, era claro que había perdido mucho de su cabello natural. Las redes sociales explotaron con la preocupación. Las personas que amaban a Edith expresaban el shock por su transformación. Preguntaban qué estaba pasando y especulaban sobre si estaba enferma, aunque en ese momento todavía no había una confirmación oficial. Y fue solo en abril del año 2019, apenas 2 meses antes de su muerte, que Edith finalmente habló públicamente sobre su batalla contra el cáncer. No dio una entrevista detallada, no reveló el tipo específico de cáncer, pero confirmó que había estado luchando contra una enfermedad seria durante años y que estaba continuando el tratamiento. Para el público fue la primera confirmación oficial, pero para aquellos que la conocían de cerca, era la admisión de algo que ya era dolorosamente obvio. Edith estaba perdiendo su batalla, y el tiempo se estaba acabando. Durante esos últimos meses, Edith estaba en el hospital frecuentemente. Según los reportes, las internaciones se volvieron más largas y más frecuentes. Su cuerpo estaba fallando de formas que los doctores ya no podían controlar completamente. El cáncer se había extendido, y los tratamientos ya no estaban funcionando como deberían. Pero incluso en esos últimos meses, Edith intentaba mantener una apariencia de normalidad. Publicaba las fotografías en sus redes sociales desde el hospital. Fotografías donde intentaba sonreír, donde se veía lo más positiva posible. Eran mensajes diseñados para tranquilizar a sus fans, para decirles que todavía estaba luchando y que todavía tenía esperanza. Pero detrás de esas fotografías cuidadosamente compuestas, la realidad era devastadora. Edith estaba en un dolor que los medicamentos apenas podían controlar. Su cuerpo estaba consumido por el cáncer que se había extendido a múltiples órganos, y su tiempo, que una vez había parecido ilimitado, ahora se medía en semanas, tal vez días. Su hija, Constanza,
que ahora tenía 15 años, estaba ahí con ella, viendo a su madre, la mujer fuerte y hermosa que había sido el centro de su mundo, deteriorarse de formas que ningún adolescente debería tener que presenciar. Era la pérdida en desarrollo, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerla. Si esta historia te hace reflexionar sobre la fortaleza que se requiere para luchar contra el cáncer y sobre el precio de mantener la dignidad mientras tu cuerpo te traiciona, no puedes perderte nuestros otros videos sobre las figuras públicas que lucharon batallas silenciosas contra las enfermedades devastadoras. Historias que revelan que la fuerza tiene muchas formas. Búscalos en nuestro canal Rostros y Destinos. Y luego, en la mañana del 13 de junio del año 2019, Edith González murió. Tenía 54 años, demasiado joven, cruelmente joven. Murió en el hospital rodeada de su familia, su hija Constanza, su madre, sus hermanos, las personas que la amaban más. Pero sin importar cuánto amor hubiera en esa habitación, no podía cambiar la realidad de que una de las actrices más queridas de México se estaba yendo. La causa oficial de la muerte fue complicaciones relacionadas con el cáncer de ovario, pero la realidad era más completa que eso. Su cuerpo había sido devastado por 3 años de lucha, por las cirugías múltiples, por las rondas de quimioterapia que habían sido tan tóxicas como el cáncer mismo. Y finalmente, simplemente no pudo más. La noticia de su muerte devastó a México y a toda América Latina, no solo porque Edith era famosa, sino porque era genuinamente amada. Era la actriz que había crecido en la pantalla delante de millones, que había sido parte de las vidas de las personas durante 4 décadas, y cuya pérdida se sentía personal incluso para aquellos que nunca la habían conocido. Las redes sociales se llenaron con los tributos. Los compañeros actores compartían las fotografías y las historias. Los fans compartían los clips de sus telenovelas favoritas, y todos expresaban el shock y la tristeza de que alguien tan lleno de vida, alguien tan joven, se hubiera ido. Y había otra capa de dolor en la reacción del público, porque muchas personas se sentían culpables. Recordaban haber visto las fotografías de Edith, luciendo demacrada, en los meses antes de su muerte, y recordaban haber especulado, haber comentado sobre su apariencia, haber dicho cosas que, ahora con la perspectiva, eran insensibles y crueles. No sabían que estaba muriendo. No sabían que cada aparición pública era un acto de voluntad pura. No sabían que detrás de la sonrisa valiente había un dolor insoportable. Y ahora, con su muerte, tenían que lidiar con el remordimiento de no haber sido más amables cuando importaba. Su funeral fue un evento masivo que reflejó cuán amada era. Miles de personas se reunieron para despedirla. Los colegas de toda su carrera vinieron a pagar sus respetos, y el dolor en esa habitación era palpable. No era el duelo performativo que a veces ves en los funerales de las celebridades. Era el dolor genuino de las personas que habían perdido a alguien que realmente importaba. Y en el centro de todo ese dolor estaba Constanza, una adolescente de 15 años que acababa de perder a su madre, o el que había pasado los últimos 3 años viendo a su madre luchar y sufrir, y que ahora tenía que encontrar una forma de continuar sin la persona que había sido el centro de su mundo. Las fotografías de Constanza en el funeral eran desgarradoras. Podías ver el dolor en su rostro, la incredulidad, el corazón roto de una niña que era demasiado joven para perder a su madre. Era el recordatorio de que detrás de la celebridad, detrás de las telenovelas y la fama, había una familia real que estaba experimentando una pérdida devastadora.
Entonces, ¿cuál es la historia completa que casi nadie conoce sobre Edith González? Es la historia de una mujer extraordinariamente fuerte que luchó una batalla que sabía que probablemente perdería. Es la historia de una madre que quería desesperadamente vivir lo suficiente para ver a su hija crecer. Y es la historia de una profesional que no permitió que su enfermedad la definiera hasta el final. La mayoría de las personas conocen a Edith González como la actriz hermosa de las telenovelas. Conocen Corazón Salvaje, conocen Salomé, conocen Doña Bárbara. Esas son las imágenes de Edith que viven en la memoria colectiva. Joven, hermosa, talentosa, llena de vida. Pero la historia completa incluye los 3 años de lucha silenciosa. Incluye las cirugías que la cortaron. Incluye la quimioterapia que la envenenó en un intento de salvarla. Incluye el deterioro físico que eventualmente no pudo ocultar. O le incluye la muerte a los 54 años, que fue tan injusta que es difícil de aceptar. Y la historia completa incluye las decisiones que Edith tomó sobre cómo manejar su enfermedad. La decisión de mantenerla en secreto durante tanto tiempo. La decisión de seguir trabajando incluso cuando su cuerpo le rogaba que descansara. Y la decisión de mantener su dignidad y su privacidad hasta el final. Esas decisiones son complicadas de evaluar desde afuera. Por un lado, algunos admiraban su fortaleza, su determinación de no ser definida por su enfermedad, su deseo de proteger a su hija de la atención pública sobre la enfermedad de su madre. Por otro lado, algunos se preguntaban si esas decisiones habían sido sabias. Si habría vivido más tiempo, si se hubiera enfocado completamente en su tratamiento, en lugar de seguir trabajando. Si el estrés de mantener la fachada había acelerado su declive. Si habría sido mejor para Constanza tener más tiempo con su madre. Incluso si ese tiempo incluía ver el tratamiento y la enfermedad abiertamente. Estas son preguntas que no tienen respuestas simples, porque cada persona maneja el cáncer de formas diferentes, y lo que es correcto para una persona puede no ser correcto para otra. Edith tomó las decisiones que pensó que eran mejores para ella y su familia, y esas decisiones merecen ser respetadas, incluso si las habríamos tomado de forma diferente. Lo que es innegable es que Edith González luchó con una valentía extraordinaria. Enfrentó un enemigo que es aterrador para cualquiera. Soportó los tratamientos que son brutales, incluso en las mejores circunstancias, y mantuvo su dignidad y su gracia, incluso cuando su cuerpo estaba siendo destruido. Y dejó un legado que va más allá de sus telenovelas. Dejó un legado de fortaleza, de determinación, de negarse a ser definida por su enfermedad. Era el tipo de fortaleza que inspira incluso en su tragedia. Para las personas que luchan con el cáncer, y hay millones de ellas en todo el mundo, la historia de Edith puede ser tanto inspiradora como desgarradora. Inspiradora porque muestra que es posible mantener tu identidad y tu dignidad, incluso mientras luchas contra una enfermedad devastadora. Desgarradora porque muestra que a veces, o incluso la lucha más valiente termina en pérdida. Y para Constanza, que ahora está creciendo sin su madre, la historia de Edith es profundamente personal. Es la historia de la madre que luchó tan duro para quedarse con ella, que soportó el dolor insoportable porque cada día extra con su hija valía todo el sufrimiento, y que finalmente tuvo que rendirse, no porque quisiera, sino porque su cuerpo simplemente no podía continuar. Constanza tendrá que vivir el resto de su vida sin su madre, sin el consejo de Edith durante los momentos cruciales, sin el amor y el apoyo
que solo una madre puede dar. Es una pérdida que la marcará para siempre, pero también tiene el legado de una madre que la amó tanto que luchó hasta el último momento posible. La historia completa que casi nadie conoce sobre Edith González es que era mucho más que la actriz hermosa en la pantalla. Era una mujer que enfrentó su mortalidad con una valentía que pocos pueden imaginar. Era una madre que priorizó cada momento con su hija, incluso cuando cada momento era doloroso. Y era una luchadora que se negó a rendirse hasta que su cuerpo, literalmente, no tuvo otra opción. Esa es la historia completa, no solo las telenovelas y la belleza y el talento, sino también la lucha silenciosa, el dolor oculto y la muerte que llegó demasiado pronto para alguien que todavía tenía tanto por vivir. Edith González murió el 13 de junio del año 2019 a los 54 años. Dejó una hija adolescente, dejó una carrera legendaria, dejó millones de fans que todavía la aman, y dejó una historia de fortaleza que será recordada mucho después de que sus telenovelas dejen de ser transmitidas. La historia completa es triste, es injusta, es el tipo de tragedia que hace que cuestiones por qué las cosas buenas les pasan a las personas malas, mientras las personas buenas sufren. Pero también es una historia de amor. El amor de una madre por su hija, que era tan fuerte que la mantuvo luchando cuando habría sido más fácil rendirse. Y tal vez esa es la lección final de la historia de Edith González, que el amor puede darte la fortaleza para soportar casi cualquier cosa, que puedes ser fuerte incluso cuando estás roto, y que la dignidad no viene de no caer, sino de cómo te levantas cada vez que caes, hasta que finalmente ya no puedes levantarte más. Edith González se levantó cada día durante 3 años, luchó cada día, amó cada día, y vivió cada día con una intensidad que viene de saber que tu tiempo es limitado. Y cuando finalmente su cuerpo no pudo más, se fue sabiendo que había luchado con todo lo que tenía, que había amado completamente, y que había vivido con una dignidad que nunca perdió. Esa es la historia completa que casi nadie conoce sobre Edith González. Una historia de talento y belleza, sí, pero más que eso, una historia de fortaleza extraordinaria frente a la tragedia, de amor maternal que trasciende el dolor, y de una mujer que se negó a ser definida por su enfermedad hasta el final. Es una historia que merece ser contada completamente, recordada honestamente y honrada con la misma dignidad con la que Edith vivió cada día de su batalla.